Bueno, vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo de los salmos de la subida, y hoy nos tocaría el Salmo 124. El Salmo 124, que comienza diciendo, es una forma bastante extraña de comenzar: a no haber estado Jehová por nosotros, y lo vuelve a repetir en el versículo 2, a no haber estado Jehová por nosotros. Esta es la condición para entender el Salmo, que nos va a hablar de los peligros que rodean a la vida del cristiano y que Dios nos protege porque el Señor está con nosotros. Si nosotros vamos al Salmo 123, ahí dice: ten misericordia de nosotros, oh Señor, ten misericordia de nosotros. Es un gran pedido de misericordia. El Salmo 124 un poco responde a eso. Bueno, el Señor está con nosotros. Si no estuviera con nosotros, si no manifestara su misericordia, la realidad que tenemos alrededor es de peligros tremendos. Y el Salmo se encarga de hablar de estos peligros que no podríamos enfrentar si no fuera por la presencia del Señor con nosotros. Recordemos, por ejemplo, la historia de David, que en esto de los peligros es el arquetipo del Antiguo Testamento. Él tuvo que, desde muy joven, enfrentarse con leones y con osos, y después tuvo que enfrentar a Goliat, y la pelea contra Goliat duró hasta el final de su vida. Usted dice, no, lo venció, sí, ese día venció a Goliat, pero si usted va a 2 Samuel, el capítulo 21, va a ver que siendo viejo todavía insistían los gigantes filisteos acosándolo, y casi pierde la vida David en la lucha. Lo que quiere decir que los gigantes, el peligro, estuvo siempre presente en su vida de diferente forma. Fue Goliat, fue Saúl, fue Absalón, fueron los gigantes nuevamente, como si se cerrara el arco en la vida de David. Nosotros vivimos rodeados de peligros porque estamos en una sociedad que es enemiga abierta de Dios, que busca destruir todos los valores cristianos. Quiere decir que estamos en una zona de conflicto. Y no solamente el conflicto viene a causa de la sociedad, el conflicto lo tenemos también dentro de nosotros, nuestra carne que tiende siempre hacia el mal. Y tenemos a Satanás que está detrás nuestro, como estaba detrás de Job, tratando de destruir nuestra integridad. La gran lucha de Satanás contra Job es tratar de destruir su integridad, porque el Señor le dice: mi siervo Job es íntegro. Y Job tiene que decir que él va a sostener hasta el fin su integridad. Esta es una lucha que tenemos todos los cristianos. El salmista personifica todos estos peligros. ¿Y en qué los personifica? Vamos al versículo 2. El versículo 2 dice: a no haber estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres. Vivos nos habrían tragado entonces cuando se encendió el furor contra nosotros. Y si vamos al versículo 6 dice: bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Lo que quiere decir que, en primer lugar, en el versículo 6 nos habla del mal como una bestia devoradora. Vivos nos habrían tragado. El versículo 6 dice que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Esta es una figura, la figura recurrente de cómo quiere Satanás devorar al cristiano. El que la revela totalmente es 1 Pedro en el capítulo 5, el versículo 8, cuando dice: vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ya en este salmo nos dice: mire, estamos en una sociedad que nos quiere devorar. El versículo 4 dice: entonces nos habríamos inundados de agua, sobre nuestras almas hubiera pasado el torrente, hubiera entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Y aquí se menciona las aguas, los torrentes, pasa lo impetuoso, y también se menciona al fuego. Dice, vivimos entonces, dice, nos hubieran inundado las aguas impetuosas.
nos hubiera tragado, como se encendió su furor contra nosotros. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Es notable que por un lado habla de un furor que se enciende, es un fuego que trata de destruirnos, por otro lado es el agua que nos anega. Nosotros sabemos que el agua y el fuego se neutralizan siempre, pero cuando se desatan unos y otros son terribles, porque el fuego desforesta la tierra y las deja como un erial, y el agua sabemos los problemas que trae. Ahora, dice, este salmo dice, hay un furor que se enciende y hay un agua que nos inunda, que nos trata de ahogar. Es lo que nosotros estamos viviendo. Y llegamos al versículo 7. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores, se rompió. Quiere decir que hay cazadores que tratan de cazarnos, que tratan de destruirnos, y lo hacen en forma tramposa, tratando de engañarnos. En 2 Corintios, el capítulo 2, versículo 11, el apóstol Pablo habla de esto y dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque conocemos sus maquinaciones. Si estamos en medio de todos esos peligros, resumiendo, la imagen que utiliza el Salmo es una fiera que trata de devorarnos, el fuego que nos quiere consumir, el agua que trata de anegarnos y los lazos que están allí. Y entonces uno dice, ¿pero qué es lo que quieren destruir? El versículo 4 dice, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Y el versículo 5, hubiese entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Siempre se habla del alma. Lo que se intenta destruir es la vida espiritual del creyente. La descripción, esta es una descripción terrible de los peligros que hay. Pero no nos tenemos que olvidar que empieza por un condicional. Los dos primeros versículos nos dicen, a no haber estado el Señor por nosotros, esto nos hubiera consumido. Al no haber estado el Señor por nosotros, ellos, los hombres, hubieran logrado su objetivo. Vuela la imaginación aquí. Y entonces decimos, ¿qué hubiera pasado si yo no tuviera al Señor en mi vida? ¿Qué sería de mi vida sin la presencia hoy de Él, acompañándome y fortaleciéndome en todas las circunstancias? Es decir, es todo un ejercicio de imaginación. Imaginemos los peligros, los enemigos, las trampas. Y yo no las podría vencer con mis propias fuerzas. Ninguno las podría vencer con sus propias fuerzas, a menos que el Señor esté con nosotros. Y esa es la misericordia del Señor, de ese Señor que no se duerme, que está siempre despierto. Ese Señor que está siempre con nosotros. No creemos en el Baal de los tiempos de Elías, que dice, gritad más alto, porque Dios quizá esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. No hay que despertarle, ni está distraído Dios, ni hay que gritarle, ni hay que hacer todas estas cosas que muchas veces vemos a nuestro alrededor. Dios está por nosotros. Si no estuviera, todas estas cosas destruirían nuestra vida espiritual y destruirían nuestra vida, porque son peligros tremendos los que hay en la sociedad. Y por eso el Salmo concluye en el último versículo diciendo, nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es decir, nuestro socorro está en el Señor del universo, que creó todas las cosas, el Todopoderoso, que es el que protege nuestra vida. Realmente, en las manos de Dios siempre estamos seguros. Y el Señor dice, nadie los arrebatará de mi mano. Es un salmo que termina con una grandísima promesa de que Dios, la misericordia de Dios, va a estar siempre con nosotros. Nos vemos la semana que viene.